De regreso a CIPSE Noticias más temprano, ya se encuentra aquí en el estudio el médico psiquiatra Lauro Suárez. Estaremos hablando de la semana sobre la salud mental materna. Buenos días, doctor, bienvenido. Tal, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, hoy se conmemora el Día de la Salud Materna, un tema importante que hay que hacer hincapié en la necesidad de prepararnos para ser madre, no solamente a nivel económico, a nivel, ahora sí que físico, lo que podemos palpar, sino también a nivel mental. Sí, desde luego, la salud mental, siempre lo hemos dicho, es muy importante y tan importante que se puede atender o hay que atender a las mujeres en su salud en general, en su salud mental, antes incluso del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, o sea, es después del parto. Salud mental materna abarca el periodo desde la gestación, desde el embarazo, hasta un año después de que ha nacido el bebé. ¿Y por qué? Porque es muy frecuente que estos trastornos o estos problemas emocionales o de salud mental se presenten durante el embarazo. Se habla de incluso un 15 a un 20% de mujeres que se embarazan pueden tener ansiedad durante el primer trimestre del embarazo. Y eso pues suena muy lógico, porque en esta etapa muchas veces ni siquiera sabes que estás embarazada, existen algunos problemas de tipo emocional para recibir la noticia en algunas ocasiones, y también se pasa por un periodo de adaptación, un periodo de transición. Entonces hablamos de este porcentaje durante el primer trimestre. El segundo trimestre suele ser un poco más tranquilo con respecto a la ansiedad. El tercer trimestre del embarazo también tenemos que vigilarlo mucho, porque vuelve nuevamente estos porcentajes altos, podemos decir, entre un 20 a un 30% de pacientes, de mujeres que están embarazadas, pueden tener ansiedad en el tercer periodo del embarazo, y esto también como consecuencia de que ya se aproxima el parto, el nacimiento del bebé. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas de alerta ante esta situación? Es decir, ¿qué tenemos que estar detectando en nosotros que cambie? Porque pues cuando estamos esperando un bebé siempre existe la angustia, tal vez porque no sabes qué viene después, tal vez siempre existe los momentos de tristeza por todos los movimientos hormonales que estamos teniendo, pero ¿cuál sería el síntoma de alerta? Sí, bueno, hay varios síntomas. Desde luego, lo que dijimos ahorita, la ansiedad, o voy a decirlo de esta manera, porque mucha gente no comprende la Sí. palabra ansiedad. Es como una desesperación, como una inquietud, como querer que las cosas sean demasiado rápido, ¿no? En algunas pacientes también se puede presentar unos síntomas físicos, taquicardia, palpitaciones, que hay que investigar desde luego en su origen biológico y en su origen emocional. Entonces también la tristeza, los cambios de humor, hemos dicho de forma repetida que los cambios de humor, los problemas de sueño también son muy frecuentes cuando hay un problema o un trastorno de tipo emocional. Entonces, sí vamos a tomar muy en cuenta todos estos datos en una paciente embarazada y en cualquier persona, pero hablando de pacientes durante el embarazo o después del embarazo, estos fenómenos son mucho más importantes. Cambios de humor, falta de energía, falta de motivación y la irritabilidad. Ahora, doctor, hay otro factor súper importante de mencionar, que es la depresión postparto, porque hay también un índice importante de mujeres que están presentando esta situación. Sí, hay un grupo de mujeres que ya padecían depresión o padecían de algún trastorno psiquiátrico, emocional antes del embarazo. Esas pacientes que ya estamos atendiendo, es muy común que las estemos vigilando, que cuidemos su salud mental, su salud emocional. Con esas pacientes no tenemos tanto problema, porque ya sabemos que tienen una situación de salud que puede desencadenar en alguna complicación. Pero durante el embarazo también puede haber depresión. Es bastante común en algunas pacientes, en algunas mujeres que tienen problemas familiares, económicos, etcétera.
Ahora, la depresión posparto sí es un elemento, es un diagnóstico que debemos tener muy presente. Esto sí se tiene más presente porque hasta un 40% de las pacientes que tienen a su bebé pueden padecer depresión posparto. No confundir con esta etapa, este periodo de transición o de normalidad en donde durante las 2 primeras semanas cualquier nueva mamá puede padecer cierta tristeza, un poquito de ansiedad, inquietud, problemas de trastornos de sueño, pues hay un bebé nuevo, Sí. ¿no? Esta etapa de 2 primeras semanas puede ser completamente normal, se llama baby blues, así le han llamado, ¿no? Tiene diferentes nombres, o depresión del tercer día, pero son síntomas muy suavecitos. Si ya la tristeza pasa de estas 2 semanas, hay que estar muy alerta porque probablemente estemos delante de una paciente con depresión posparto. Y la importancia de acudir a un especialista, atenderse, pero algo que hablábamos antes de entrar a esta información es precisamente cómo nos debemos de preparar antes de embarazarnos. Nos preocupamos siempre por la economía, nos preocupamos siempre por mantener las cosas en orden, pero nunca nos preocupamos por la salud mental antes de decidir embarazarnos, doctor. Mira, realmente, Fátima, esto, como siempre decimos, ¿no? Nos da para muchos programas, muchas cápsulas, pero y quizás estemos tocando estos temas, porque definitivamente esto se tiene que visibilizar más, como cualquier día mundial, ¿no? Sí. Se hace precisamente para visibilizar que existen estos trastornos, que existen estos problemas de salud, que es necesario que mujeres en edad reproductiva, mujeres y hombres, yo creo Sí, también, porque luego... exacto, los caballeros Sí, también tendrían que entrar en esta desde luego, dinámica. sí, son en muchas ocasiones la causa, una de las causas, ¿no? que llevan a que algunas pacientes tengan problemas emocionales durante el embarazo. Pero sí hay que prepararse. Mujeres en edad reproductiva debemos estar muy alerta. Lo hacemos los psiquiatras, muchos médicos lo hacemos, sobre todo con el uso de medicamentos, de ciertos fármacos, estar alertas durante el embarazo y también después del embarazo por la depresión postparto. Definitivamente es fundamental. Y si no se cuida una depresión postparto, si no se atiende una depresión postparto, puede haber consecuencias funestas, ¿no? Ahora, doctor, me imagino que hay ciertos sectores poblacionales en la edad de la mujer donde estos problemas podrían ser un poco más severos. Si hablamos de factores de riesgo y desde luego que pacientes que han tenido algún trastorno emocional, mental, están en más riesgo. Los grupos vulnerables son también las pacientes embarazadas jóvenes, pacientes adolescentes que se embarazan, es un grupo de alta vulnerabilidad, pacientes que tienen embarazadas, pacientes que se embarazan añosas, también de edad mayor y en muchas ocasiones los trastornos de otro tipo, ¿no? O sea, como pacientes diabéticas, hipertensas, están en un gran riesgo de hacer cuadros o de tener cuadros depresivos, ansiosos, de que se destape una bipolaridad, de que hagamos el diagnóstico de un trastorno bipolar o hasta incluso algún tipo de psicosis. Estos padecimientos maternos, doctor, ¿son hereditarios? Si mi mamá presentó posparto durante, pues ahora sí que es el nacimiento de sus hijos, probablemente tú puedas presentarlo igual. Desafortunadamente sí existe un factor genético, es importante, pero es uno de tantos factores. Como decimos en medicina, la palabra que nos salva es decir que son muchos factores, es multifactorial, pero el factor genético es importante porque sabemos que la depresión, la ansiedad, cierto tipo de problemas, desde luego la esquizofrenia, bipolaridad, todo eso tiene un gran elemento de antecedente familiar. Perfecto. Doctor, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Bueno, pues estar al pendiente de esto, pero sobre todo por las consecuencias que pueden haber tanto en la mamá, porque si no se atiende todo esto podemos tener las consecuencias más graves, como puede ser algún tipo de suicidio, algún tipo de problemas de salud, incluso del bebé, un bebé que está sufriendo durante el embarazo, la mamá está sufriendo, el bebé seguramente también está sufriendo, hay liberación de cortisol y todo esto que afecta a la mamá
mamá puede sin duda afectar también al bebé durante el tiempo que está dentro de la mamá, en el útero, o cuando ya nace, porque se ha visto también consecuencias en los bebés, pero ya estamos con el tiempo medido, así que hablaremos la próxima semana seguramente. Doctor, porque son más. temas importantes que le agradecemos muchísimo que traiga esta información aquí al estudio. Gracias, doctor. Con mucho gusto, encantado. Gracias. Como siempre. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Humberto.